que hablaremos el día de hoy es la novela. Empezaremos con lo que es el concepto de novela. La novela es una obra literaria de carácter narrativo y de cierta extensión. La novela está escrita en prosa y narra hechos ficticios o basados en hechos reales. También nos dice que es un género literario que incluye varios tipos o conjunto de obras, ya sea del autor, época, lengua o estilo. Las características de una novela son varias. Para empezar, tenemos que narran hechos reales o ficticios, pero tienen que ser creíbles. También predomina la narración, aunque incluyen descripción, diálogo, monólogo interior. Cuando hablamos de monólogo interior, estamos hablando que el personaje habla consigo mismo. Luego también tenemos que describe mucho el ambiente donde se desarrolla la narración. También la novela se describe o se escribe en forma de prosa y cuida la estética de las palabras porque es una narrativa extensa. Y para terminar, otra de las características es que el desarrollo de personajes es más profundo que en un cuento o un relato. Ahora ingresaremos a la estructura de una novela. La estructura es el cuerpo de una novela, que puede estar dividida en capítulos o entradas numeradas o incluso tituladas para que así el lector pueda leer y entender mejor la novela. Los elementos esenciales son 4. Primeramente tenemos la acción. La acción es la narrativa de los acontecimientos que suceden en la historia. La introducción es la parte inicial de la narrativa donde se anuncian el tema e inicia el desarrollo de los conflictos. Otros elementos esenciales tenemos el nudo, que es la parte central de la narrativa donde se enlazan los conflictos o acciones. Y para terminar los elementos tenemos el desenlace, que vendría a ser la parte final, debido a que todos los conflictos o acciones de la narrativa ya son resueltos. Ingresaremos a los personajes. Los personajes de las novelas pueden ser 3. Tenemos a los principales, secundarios y de relleno. Cuando hablamos de personaje principal, son los protagonistas que realizan las acciones dentro de la novela. Los personajes secundarios son aquellos que acompañan al personaje principal con sus propias historias. Y por último tenemos los personajes de relleno que aparecen dentro de la narración con una función poco importante y van desapareciendo. Es decir, que pueden aparecer una o dos veces y luego ya no aparecen más dentro de la narración. El ambiente es el lugar donde se desarrolla o se mueven los personajes. El ambiente puede ser físico, social o emocional. Cuando hablamos de un ambiente físico, estamos hablando de todos los elementos que componen la escena. Es decir, una casa, un río, una ciudad, un pueblo, dentro de la casa puede ser una mesa, una silla, una computadora. Lo social son creencias, formas de vida, pensamientos de una época o de una sociedad. Y por último, el ambiente puede ser emocional, donde presentan los estados de ánimo, las angustias, los sentimientos que rodean a los personajes. La novela puede tener diferentes formas expresivas, por decir que la narración puede estar en primera persona. Puede ser narrada en primera persona la novela. También la novela puede ser narrada en tercera persona. Primera persona es yo, tercera persona es él. Dentro de la novela está lo que es la descripción de personajes y del lugar. El diálogo sería la conversación entre dos o más personajes dentro de la historia. El monólogo vendría a ser lo que es el personaje principal hablando consigo mismo. Y la epístola vendría a ser que los personajes se encuentran lejos y están comunicándose a través de cartas o correos electrónicos. Ahora ingresaremos a los tipos de novelas. Tenemos lo que son las novelas de aventuras, novela de ciencia ficción, novela policial, novela romántica, de caballería, de terror, fantástica, realista, psicológica, filosófica y epistolar. Primeramente, la novela de aventura son aquellas novelas en donde se cuenta desde inicio hasta el final
un viaje o un recorrido vital de un personaje. Novelas de ciencia ficción son aquellas novelas que exploran el impacto de la tecnología y el conocimiento científico. La novela policial vendría a ser novelas donde esclarecen un crimen cometido. Las novelas románticas son aquellas historias centradas en las aventuras o desventuras amorosas. Novelas de caballería son aquellas novelas donde encuentran el relato o cuentan el relato en la vida de un caballero andante y sus aventuras. Las novelas de terror son aquellas que presencian de monstruos, de entidades sobrenaturales, etc. Novelas fantásticas desarrollan un mundo posible construido por completo desde la imaginación. Las novelas realistas son aquellas que ofrecen relatos ambientados en el mundo real. Las novelas psicológicas son aquellas reflexiones, sentimientos y el mundo interior de los personajes. Y las novelas filosóficas son aquellas que plantean reflexiones de orden existencial. Y por último tenemos la novela epistolar, que son aquellas que relatan su historia a partir de cartas, entradas de diario o correos electrónicos, porque los personajes se encuentran muy alejados. Y por último tenemos aquí algunos ejemplos de novelas.